Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. ¿Os acordáis del crop top con vuelo de un anterior vídeo? Pues hoy vamos a hacer la faldita para que conjunte. Es una falda pantalón con tablones y vuelo. Si os gusta y queréis ver cómo transformar los patrones, os invito a que me sigáis después de la intro. El ejercicio de hoy es súper fácil de hacer y vamos a necesitar un patrón delantero de pantalón y un patrón delantero de espalda. A pesar de que es una faldita, lo que vamos a hacer es falda-pantalón. Bueno, vamos a empezar con el delantero. Bueno, como veréis es un patrón con pinza. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer va a ser un modelo que va a llevar tablas, entonces pues bueno, vamos a tener en cuenta lo que es el tablón que vamos a dar y la separación que tenemos de pinza. Mirad, lo primero que voy a hacer va a ser darle vuelo, porque esta faldita tiene vuelo y bueno, sale a partir de lo que es la zona de la cintura, pasando por el alto de cadera, ¿veis? Y le damos un vuelo de base como si fuese para hacer una falda. Una cosita que tengo que explicar, mirad, según se está viendo ahora mismo el pantalón, a mí me gusta darle siempre de la parte de la cintura, como hacemos con las faldas, en el delantero, 1 centímetro de rebaje. Si está bien hecho nuestro pantalón, de lo que es la zona de la pretina o de la cintura le vamos a tener que descontar los centímetros que le demos para la cinturilla o pretina. Entonces bueno, pues de 3 a 4 centímetros está bien. Y yo se los descuento porque si no me va a quedar la falda, pues en este caso la falda pantalón, muy alta de la zona de la cintura. Esos centímetros. Le voy a dar un poquito de forma. Luego la cinturilla pues tendremos que cortar una tira tan larga como necesitemos. Una vez ya sepamos lo que va a medir nuestra cintura o cinturilla, pues tenemos que cortar una tira de 4 centímetros, que es lo que yo le he dado para la cinturilla, y luego el largo que necesitemos. Otra cosa que voy a explicar, tal cual están hechos ahora mismo los patrones, si yo ahora mismo hago un pantalón normal y lo dejo con esta forma que tiene de aquí recta, vamos a tener un problema que suele presentarse bastante. Lo digo porque muchas me decís, es que he ido a la academia y me han hecho y me hace bolsas. Bueno, pues normalmente cuando hace bolsas es porque en esta parte de aquí, ¿veis? El tiro tiene que tener esta forma, ¿de acuerdo? En este caso, pues bueno, sí, lo vamos a dejar así, con esta formita, porque como le vamos a dar el vuelo de la parte de aquí, más luego después lo que le vamos a añadir a las tablas, pues le vamos a dejar esa forma. Aunque normalmente en las faldas, como si queréis darle un poquito de forma, también podríamos dárselo. Pero bueno, que tengáis siempre en cuenta esto, ¿vale? Que cuando veáis que el pantalón os hace bolsas en la zona, en esta zona de aquí, al lado de lo que es la parte del trasero, es porque el tiro
primeramente suele estar mal hecho y segundo porque no le damos la curvatura que tiene que tener para luego después la pierna. Otro inconveniente que suele darse cuando está mal hecho el patrón o el tiro de pantalón es que nos haga esas molestas arrugas que llaman bigotes, ¿vale? Que hacen así unas arruguitas, pues es porque generalmente el tiro que habéis hecho está mal calculado y es corto. O sea, cuando hacéis esos patrones que compramos las revistas o hacéis esos patrones que vienen con los centímetros dados, no quiero dar nombres, pues claro, esos patrones son patrones tipo estándar que no están hechos a nuestro cuerpo. Entonces, un tiro bien hecho tiene que ir de acuerdo con el ancho que nosotros tengamos de cadera y con el largo que nosotros tengamos de entrepierna. Entonces va a depender el tiro muchísimo. Otra cosa que suele ocurrir es que la zona de aquí también que nos haga así arruguitas en esta zona de aquí. ¿Por qué? Pues porque tiene la curvatura del tiro. Mirad aquí en este ejemplo, en la zona de la espalda, esta curvatura pues debiera de venir así. ¿De acuerdo? Bueno, estas cositas, sobre todo esto que estoy diciendo ahora mismo de la curvatura, es una cosa que si vosotros lo sabéis cuando hagáis el patrón, si veis que os hace esas molestas arruguitas en la parte de aquí, pues es muy sencillo. Pueden darse por dos casos, una de dos, porque hayáis dejado muchos centímetros a la hora de coser en la parte del margen de costuras. Ya sabéis que yo siempre recomiendo dejar de 2 a 3 centímetros, sobre todo cuando sois novatos o novatas, en general en todas las costuras que hacemos. Pero fijaos, sí que yo aquí os recomiendo que cuando vayáis a hacer el pantalón estéis muy seguros de lo que hagáis. Os hagáis, por ejemplo, un pantalón en glasilla, os hagáis un pantalón en tela de sábana, que ya las tengáis viejas y que digáis, bueno, pues ya para qué voy a utilizar. Guardad esas sábanas para esos casos, ¿vale? Y os hacéis primeramente un pantalón de prueba para que veáis cómo os sienta el pantalón. Porque vais a notar que si no tenéis suficiente curvatura de la parte de aquí os va a hacer arruguitas. Y también suele darse el caso de que se hagan arruguitas, pues eso, cuando dejáis demasiado margen de costura para la zona de la curvatura. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el remedio? Pues fijaos, de momento, si no queréis quitar tantos centímetros porque no os fiáis, es que cortéis. Fijaos, mirad, os lo voy a decir sobre un trozo de papel. Mirad, vamos a simular pues que esta es la curvatura del tiro del pantalón. ¿Vale? Que bueno, pues vosotros habéis cortado pues dejando esos centímetros, cortáis dejando esos centímetros de margen. Entonces, para que no se produzcan esas molestas arrugas, lo primero que tenéis que hacer es que cuando cosáis, si no habéis dejado ese medio centímetro o centímetro como mucho de margen de costuras en la zona del tiro, yo os recomiendo que cuando hayáis montado y hayáis cosido, es que la costura, esta costura de aquí, la planchéis separada, o sea, hacia un lado la costura del lado derecho y hacia otro la del izquierdo. Y mirad que hagáis estos cortes. Cuando hacéis estos cortes, mirad, si yo lo doblo así hacia adentro, si os dais cuenta, ¿veis? La costura se abre, con lo cual se adapta a esa curvatura que nosotros tenemos. En el caso de que no lo hagáis así y de que no hayáis dejado ese poquito de margen de costura, ¿qué va a pasar? Pues que va a tirar, la costura tira y por eso hace esas arrugas y esas bolsas. ¿De acuerdo? Bueno, una vez dominéis todas estas cosas, el hacer los pantalones son de las cosas más fáciles de hacer y de verdad que con este sistema son de las cosas que mejor quedan. Bueno, y ahora ya pues vamos a comenzar a hacer lo que es la transformación. Mira, yo esta parte la voy a dejar en recto porque como es una falda
y no nos va a quedar ajustada, no vamos a tener el problema que ya os dije de las bolsas que nos hacen en los pantalones. Esas bolsas pues se ven, pues eso, porque el pantalón al estar estrechito, nos gusta que nos quede estrechito, pues si no está bien hecho nos hacen esas bolsas. Bueno, pues ya le dimos lo que es la zona de la cadera, la forma de base. Esta zona la damos en recto, que no pasa nada, y ahora pues viene el darle el largo que nosotros queramos. Indudablemente el largo lo vais a dar a partir de la línea de cintura, que es esta de aquí arriba, que luego después pues bueno, descontada quedará lo que es la parte. Mirad, esta faldita es una falda bastante corta, entonces una falda por encima de la rodilla vienen a ser de unos 50 centímetros. Bueno, pues yo le voy a dar 45, pues si la preferís más cortita, la podéis poner más corta. Y esta parte de aquí, ¿veis? La parte de la forma de base, mirad, inclinamos. ¿Por qué? Pues porque si lo hacemos así, nos va a quedar en pico. Entonces tenemos que hacerlo aquí, ¿veis? A la línea. Entonces esta parte de aquí va a llevar un poquito de forma. Y luego ya la otra, pues unimos. Bueno, mirad, lo que vamos a hacer va a ser que vamos a medir. Vamos a medir los centímetros que tenemos de aquí a aquí y de aquí a aquí. Yo de aquí a aquí tengo, pues son 7 y 10, 17. Y voy a dividir en 3 partes. Pues me va a dar 5,5. Entonces, aquí voy a hacer una. Y aquí voy a hacer otra. Mirad, voy a aprovechar aquí lo que es la pinza de entalladura. Ya ahí voy a hacer el primer tablón. No os preocupéis que ni se va a notar, ¿vale? Voy a tener en cuenta esta parte de aquí para darle la separación que yo quiero que tenga. Y luego de aquí a aquí, pues igual. ¿De acuerdo? Bueno, lo voy a señalar para que se vea. Aquí lleva un corte. Esta es la pinza y aquí lleva el otro. Entonces, bueno, pues eso. Prolongo hasta abajo. Y ahí es donde va a llevar un tablón. Y aquí va a llevar el otro. Mirad que yo lo hago de momento en recto. Luego, en el caso de que yo le quiera dar vuelo, como lo he dado aquí, a lo que son los tablones, ya veremos cómo lo hacemos. De momento ahí. Y aquí va a ir el corte de la faldita. Yo voy a cortar por aquí, porque esta es parte de la cinturilla. Yo voy a tener ahora en cuenta, pues, esta separación, porque esto es lo que corresponde a nuestra pinza. Como va a llevar tablón, pues no pasa nada. 4,5 y 4,5. Bueno, voy a cortar lo que es el tiro. Voy a hallar lo que es la mitad. La mitad, tampoco hace falta que sea la mitad justa, ¿vale? Es simplemente porque luego yo tengo que tener en cuenta lo que es el tablón de aquí a aquí.
Bueno, mira, quiero que veáis que esto cuando montáis la pinza, ¿veis? A ver, si lo puedo hacer para que lo veáis. Cuando se monta la pinza se monta así, ¿vale? Entonces, esta parte, pues es la parte que nos da la forma de la cadera. Pero como yo ahora lo que voy a hacer son tablones, pues voy a tener en cuenta la distancia. Mirad, voy a cortar a la mitad. De momento. Por aquí. Y aquí va a ir otro tablón, también voy a cortar. Y estos dos los voy a dejar aquí. Este le aparto para que no os hagáis ningún lío. Entonces, mirad, si yo voy a hacer un tablón y el tablón va a ir hacia adentro, porque va doblado hacia adentro, yo voy a tener que tener en cuenta la distancia que hay de aquí a aquí. Son 6,5. Bueno, pues yo voy a hacer un tablón de 10 centímetros, ¿vale? Pues para que luego no se nos monte con lo que va a ser la costura del centro de la falda y del tiro. Al darle 5, siempre cuando hacemos un tablón tenemos que dar el doble, porque son, mirad, 5 centímetros. 5 centímetros de profundidad, pero siempre es el doble. Entonces, al doblar, ¿veis? Son 10. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues mirad, yo lo que voy a hacer ahora va a ser ponerlo sobre papel. Lo voy a hacer en papel craft. Yo lo que voy a hacer va a ser una línea. Voy a pegarlo sobre papel. Mirad, como ya os dije, esta parte de aquí es parte de pinza. Y esta parte de aquí, ¿veis? También es parte de pinza. Aquí no lo puedo hacer porque no escribe sobre el celo. Esto es pinza, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a tener que tener en cuenta los 10 centímetros desde aquí hasta aquí. Mirad. Voy a señalizar a 5 para que luego veáis lo que es el doblez. Entonces yo tengo que ponerlo a partir de aquí, ¿os dais cuenta? Ponerlo ahí para que se vea. Porque tiene que ir de aquí a aquí los 10 centímetros. Y de aquí a aquí tiene que ir también otros 10 centímetros, no me va a dar el papel, como siempre. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer va a ser prolongar la línea de la cintura. Y los mismos 10 centímetros que dimos de aquí a aquí, ya sabéis que tuvimos en cuenta la pinza, pues aquí como no tiene pinza, pues simplemente le vamos a dar los 10 centímetros. Pero fijaos, sí, nos va a sobrar, porque fijaos, tenemos de aquí a aquí 5,5, o sea que nos van a sobrar un poquito. Mirad, para no arriesgarme, le voy a dar 9 centímetros, que no se va a apreciar. Ahí, a 9 centímetros. Y luego ya, aquí la mitad son 4,5. Ahí. Bien. Bueno, pues ahí, a partir de ahí, voy a pegar. Aquí le voy a dar también los 9. Y ya pegamos. Y así ya tendríamos nuestra falda con nuestros tablones. Voy a hacer aquí donde va a ir el doblez. Ya yo siempre represento el doblez de los tablones con líneas discontinuas.
Parece que ha quedado un poquito abierta. No pasa nada porque yo ahora le voy a dar un pelín de vuelo. Pero es para que veáis ahora, cuando yo haga el doblez, cómo montaría. ¿Vale? Voy a cortar. Ahora ya sí. Bueno, pues esta parte va así. ¿Veis? Indudablemente que de aquí, por la zona de la cadera, pues se va a abrir. Y esta parte, pues va así. ¿Veis? Y los tablones, pues van por dentro. Ahora, ¿qué ocurre si vosotros le queréis dar un poquito de forma a estos tablones? Pues muy fácil, vamos a hacer como hicimos en el caso del crop top con vuelo. Y es que vamos a cortar por aquí, por la parte del medio. Voy a hacerlo con papel de periódico. Cortamos a la mitad. Y vamos a pegar a la parte de abajo, ¿vale? Porque esto ya sabéis que luego cuando nosotros damos vuelo, ¿veis? Abre. Ahora vamos a dar el vuelo y mirad, esta parte y esta parte siempre junta, ¿vale? Siempre. Estos dos piquitos siempre juntos, ¿veis? Y de aquí abren todo lo que vosotros queráis, pero siempre juntos de ahí. Porque si no, ya nos quedaría deformada lo que es el tablón. Bueno, pues yo no sé cuánto le voy a dar aquí. Vamos a ver con nuestro escalímetro cuántos centímetros le estoy dando de vuelo. Pues le estoy dando unos 7 centímetros de vuelo. Vamos a darle, por ejemplo... Sí, es que yo creo que así está bien. 7... Sí, 7 centímetros. Y ahí voy pegando. ¿Veis? Desde aquí, donde se juntan, ahí se va abriendo. Eso es lo que va dando el vuelo. Nosotros cuando montemos esta falda nos va a quedar de tal manera que nuestra cintura está totalmente ajustada. La forma de nuestra cadera también, ¿veis? Pero vamos a tener el vuelo que queremos. Aquí vamos a hacer lo mismo, cortamos a la mitad. Esta parte de aquí, le doy la forma, redondeo. Y esto, a la hora de unir de la parte de arriba, a ver, aquí no se ve bien, pues porque el papel es rígido, ¿vale? Pero vamos a tener nuestro vuelo, porque esto se abre. En el momento que nosotros nos pongamos la falda, esto se va a abrir. Y en la parte de aquí vamos a hacer igual. Medimos la separación de los 7 centímetros, si queréis darlo ajustado a lo que hemos hecho aquí. Igualmente, ¿veis? Unido de aquí de arriba. Y ahí hacemos coincidir con la señal de los 7 centímetros. Y ya tenemos nuestro delantero terminado. Mirad, esta línea de aquí va a ser, tanto esta como esta, nos sirven como líneas de hilo. Quiere decirse que cuando cortemos la falda, pues tenemos que tener en cuenta estas líneas, ¿vale? Tiene que quedar la misma separación. Fijaos, la misma separación del borde. O sea, si yo voy a hacer coincidir, imaginaos, voy a poner aquí, imaginaos que este es el borde de la tela,
¿vale? El orillo de la tela. Pues tenemos que dejar los centímetros que sean de margen de costura, y yo veo, fijaos, que cae más o menos en esta línea de aquí. Bueno, pues tengo que hacer coincidir con esta línea, ¿vale? Quiere decirse que de aquí a aquí siempre tiene que haber la misma distancia, ¿vale? Pues porque para luego cuando nosotros cortemos la falda, pues tenga una caída bonita y que no nos haga... eso también es muy importante a la hora de que nos haga el pantalón bolsas y nos quede el pantalón las perneras retorcidas, que muchas veces ocurre eso, y es porque como queremos ajustar el tema de la tela, queremos ahorrarnos tela, pues no tenemos cuenta que, por ejemplo, el patrón de la espalda, bueno, pues mirad, que es muy importante el tema de cortar al hilo los pantalones. ¿Por qué? Pues porque siempre tenemos tendencia a colocarlos así, ¿vale? Por aquello de que, bueno, pensamos que esta parte de aquí es la que tiene que ir en línea, y no, ¿vale? Porque aquí, fijaos, ya estáis inclinando la línea de hilo. La línea de hilo es esta, ¿eh? Que va desde el tiro hasta el tobillo. Entonces, esa línea siempre hay que prolongarla. Voy a hacer, como ahora tengo que hacerla, ¿veis? Esta es la línea que hay que prolongar, y esta es la línea que siempre tenemos que tener en cuenta que vaya. Yo lo voy a poner así para ver. Aquí. Esta va aquí, ¿veis? Así, siempre en línea. Yo lo que hago es que lo sujeto siempre, hago una línea tomando los centímetros que yo quiero que tengan desde lo que es el borde de la tela. Pensad que este es el borde de la tela y siempre tiene que tener la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a aquí. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues yo lo que hago es que normalmente doblo el patrón por esta línea, la doblo así. ¿Veis? Es muy facilito. Y voy viendo los centímetros que hay. Imaginaos que fuese este, así. ¿Vale? Yo lo que hago, esta es la línea que yo quiero que tenga y voy colocando alfileritos, ¿vale? De arriba hasta abajo, siempre con la misma distancia. Y luego ya lo único que hago es que con el patrón así doblado lo coloco sobre la línea de alfileres, despliego, ¿veis? Y ya, pues fijo con los alfileres el patrón a la tela. Y así siempre nos van a quedar las perneras al hilo. Y veis, os dais cuenta de que la zona de la cintura siempre tiene, en la parte del trasero, siempre tiene inclinación. Entonces, es muy importante siempre para que el pantalón nos quede bien. Primero, que tenga suficiente curvatura la zona del tiro. Que cuando demos los centímetros, bien, o le demos de medio a 1 centímetro nada más para coser, o que si le damos más centímetros, hagamos esos cortes que os he enseñado antes. Y que luego la parte esta de aquí tenga su curvatura porque se mete hacia la zona de las piernas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya lo único que vamos a hacer va a ser explicar. Y yo voy a prolongar, como hice con el otro, la zona de la cadera. Vamos a rebajar los centímetros, que dijimos que eran 4, ¿no? Voy a ver. Pues he debido de tirar el papel. Si fueron 4 centímetros los que rebajé. Entonces voy a señalizar aquí 4. Que ya sabéis que son los centímetros que va a llevar la cinturilla o pretina. Y vamos a darle la formita. De la parte de aquí pues también lo voy a dejar en recto. Le voy a dar el largo que quiero que tenga. Fijaos que lo estoy haciendo con el otro patrón, ¿ves? Para darle el larguito.
Y ya desde aquí pues vemos que son 41 centímetros. Mirad, esta parte de aquí la vamos a tener en cuenta porque van a ir unidos, ¿vale? Entonces, ese va a ser el largo. Este, ya sea por la inclinación o por lo que sea, pues como que no tiene tanto vuelo como tiene el otro. Bueno, pues si queremos le vamos a dar un poquito más de vuelo. Entonces de aquí a aquí. Y comprobamos que miden lo mismo. Vale. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos antes para el tema de las pinzas. Entonces de aquí a aquí voy a hacer una pinza. Y luego la otra. Pues aquí. Las voy a hacer en recto, ¿de acuerdo? Aquí una. Y aquí la otra. Fijaos que aquí es más difícil por el tema de la inclinación que lleva. Esta es la distancia de la pinza, ¿os acordáis? Pues yo ahora tengo que hallar la mitad aproximadamente, que tampoco hace falta, porque luego lo que vamos a tener en consideración es por dónde van las pinzas para darle la separación. Entonces esta es la pinza, voy a hacerlo con color rojo. Fijaos que esta es la línea que va a tener que llevar luego después la línea del hilo, ¿eh? No os olvidéis que esta es la línea del hilo. Voy a ponerlo aquí, hilo, para luego cuando cortéis. Yo ya voy a cortar por aquí. Y ahora pues vamos a hacer las tablas. Bueno, pues vamos a cortar por aquí, por la mitad. Aquí va a ir un tablón. Le vamos a dar los mismos centímetros y aquí va a ir el otro. Y necesitamos papel. Pues mirad, la pinza va aquí, fijaos. Yo no sé por qué he hecho la línea. Esta es la pinza. Entonces yo voy a tener que tomar en cuenta los 10 centímetros a partir de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a pegar. Y de aquí a aquí los 10 centímetros. Fijaos que tiene la inclinación, ¿veis? Es que el patrón de espalda de pantalón pues tiene papel. Aquí tenemos que poner más papel. Y yo ahora aquí añado papel. Como la otra, voy a añadirle los 10 centímetros. Y si os dais cuenta, ¿veis? Se sigue inclinando. Podemos dar un poquito de forma si queremos. Y ahora vamos a hacer lo mismo que antes. Yo voy a cortar primero y luego ya le voy a dar el vuelo. Bueno, las tablas van a ir así, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí,
Van montadas, que no van cosidas, van montadas. Se cosen a la cinturilla. Entonces la tela hay que doblarla. El papel es que es papel y claro, cuesta muchísimo. Pero a la tela lo único que hacemos es doblarla. ¿Queremos darle el vuelo? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con el delantero. Cortamos a la mitad. Como hicimos antes. Bueno, voy a cortar el otro, a separarlo. Como hicimos antes, juntamos, ¿veis? De la parte de arriba y separamos los 7 centímetros o los centímetros que nosotros queramos para dar vuelo. En la otra parte hacemos lo mismo. Unimos de la parte de arriba y separamos la distancia que queramos que tenga de vuelo. 7, 8, 10 centímetros, lo que queramos darle a la falda. Redondeamos y cortamos. Y ya tenemos nuestro patrón de espalda transformado, ¿veis? Ya sabéis, cuando vayáis a cortar, siempre el hilo hay que tenerlo en cuenta, tanto en la espalda como en el delantero. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son nuestros dos pantalones. La cinturilla, pues ya tendríais que cortar una tira si la vais a cortar antes. Bueno, yo he comprobado, sí, ¿veis? Tienen el mismo largo de tiro y el mismo largo, ¿veis? De la zona del costado. La cinturilla, pues calcular, hacer el cálculo que vosotros tenéis de cintura y les dais, pues no sé, pues como unos 10 centímetros más, pues para que no quedéis cortas. Cortáis la tira, vuestra cintura más 10 centímetros, más el doble de lo que tiene la cinturilla, que son 4, 8, pues le vamos a dar 10 centímetros. 10 centímetros más vuestra cintura y 10 centímetros más, ¿de acuerdo? Para que tengáis márgenes de costura. Lo apuntamos aquí, vamos a apuntar. Cinturilla. Cinturilla. Contorno de cintura. Más 10 centímetros. Vamos, no creo yo que vayáis a tener más de 150 centímetros porque la cinturilla la podéis cortar a lo que es el largo o el ancho, como vosotros queráis. Yo, fijaos, que yo prefiero cortarla al hilo. Entonces, son contorno de cintura más 10 por 10 centímetros de ancho. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo le he dado 4 centímetros, como va a ir doble, 4 más 4 igual a 8. Más un centímetro más otro centímetro que le voy a dar para lo que son los márgenes de costura, pues igual a 10. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya una vez tenemos esto, pues si os ha gustado, amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado el vídeo, os pido por favor que me deis manita arriba. Si no os habéis suscrito aún, os invito a que lo hagáis. Por favor, la campanita es muy importante de que la activéis para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y mirad, un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao, chao.